¿Y si para sobrevivir tuvieras que cambiar tu ADN, lo harías? Ella es Alisa, una niña británica que le declaró la guerra a su propia sangre y ganó, ¿gracias a qué? A la modificación de su genoma. Alisa tenía leucemia linfoblástica aguda de células T, un nombre muy largo para una enfermedad que ataca tan rápido y sin piedad. Pero ¿cómo funciona realmente esta leucemia, esta enfermedad? Para entenderlo, imagina que tu sistema inmunológico es un ejército. Entre sus soldados hay dos grupos principales, las células B y las células T. Ellas nacen y se entrenan en la médula ósea, listas para enfrentar y defender tu cuerpo. En el caso de Lisa, algo salió mal. Sus precursores de células T empezaron a multiplicarse sin control, como un ejército que se vuelve contra su propio país, invadiendo su médula ósea y sangre, desplazando así a las células sanas, dejando su cuerpo indefenso. Esto no era una leucemia cualquiera. A diferencia de otros tipos, que pueden tratarse con quimioterapias o terapias dirigidas a marcadores específicos, en su caso, los marcadores que identifican las células enfermas también están presentes en las células normales. Si las atacas, destruyen también a las células sanas, aquellas que precisan para el cuerpo sobrevivir. En el caso de Alisa se intentó todo: quimioterapias, trasplante de médula ósea, pero desafortunadamente nada funcionó. Sin embargo, su médico negó a rendirse. Y es así que encuentra un ensayo clínico experimental que se estaba dando en el Great Ormond Street Hospital. Era un tratamiento tan nuevo que Alisa sería una de las primeras personas en el mundo en probarlo. Este tratamiento usaba una tecnología revolucionaria, el base editing, un tipo de edición genética capaz de reescribir letras específicas del ADN con una precisión asombrosa. Cuando le propusieron ser la primera en recibirlo, Alisa, con una madurez que conmueve a sus tan solo 13 años, respondió: siempre tiene que haber una primera persona. Y si este tratamiento no me cura, por lo menos ayudará a salvar a otros niños. Y es así que comienza la carrera contra el reloj para fabricar el medicamento más personalizado que Alisa jamás iría a recibir: células T modificadas genéticamente. El plan era complejo: tomar linfocitos T de un donante sano y transformarlo en asesinos selectivos capaces de eliminar la leucemia sin destruir el cuerpo en ese proceso. Pero no era tan sencillo como trasplantar células nuevas. Estas células necesitaron 4 modificaciones genéticas diferentes y cada una crucial. La primera modificación era desactivar el receptor de células T, TCRs. ¿Por qué era necesario esto? Las células T tienen un sensor llamado TCR que les permite reconocer cualquier célula ajena y atacarla. Si este gen no se apagaba, las nuevas células habían visto el cuerpo de Alisa como un invasor. Esto habría provocado un rechazo potencialmente mortal, similar a un trasplante incompatible. La segunda modificación era añadir el receptor CAR dirigido a CD7. ¿Por qué se hizo esto? El objetivo era convertir a las células en cazadoras expertas de la leucemia. La leucemia de Alisa provenía de precursores de linfocitos T que expresan una proteína llamada CD7. Al añadir el receptor CAR, diseñado para detectar CD7, las células editadas podían identificar y destruir de forma precisa las células cancerígenas. La tercera modificación era inactivar el gen CD7 en las propias células del tratamiento. ¿Por qué? Justamente porque si las nuevas células conservaban el CD7 en su superficie, se habrían confundido entre sí con las células cancerígenas, las leucémicas, y se habrían destruido antes de hacer su trabajo. Desactivar su propio CD7 evitaba que se atacaran mutuamente. La cuarta modificación era desactivar el gen CD52. ¿Qué sentido tenía esta última edición? Antes de recibir las células editadas, Alisa debía someterse a un tratamiento con un fármaco muy potente llamado alemtuzumab, un nombre muy complicado, que elimina cualquier célula con CD52 en su superficie. Esto servía para limpiar el terreno y evitar rechazos o interferencias. Desactivar el gen de estas células modificadas la hacían invisibles a este medicamento, permitiéndolas sobrevivir y cumplir su función. Cuando finalmente tuvieron preparadas las células, comenzó la fase más desafiante, la preparación del cuerpo de Alisa. Primero, quimioterapias intensivas. Su objetivo era eliminar la mayor cantidad de leucemia posible y suprimir su sistema inmune para que no rechazara las células nuevas. Después, el gran momento, la infusión de las células T modificadas, su ejército personalizado contra el cáncer.
Durante las semanas siguientes, los médicos monitorizaron cada signo de respuesta mientras que Alisa permanecía aislada. Meses después recibió un trasplante de médula ósea de un donante compatible. Este paso era necesario porque la terapia CAR-T destruye también las células sanas, dejando al paciente sin defensa. El trasplante permitió reconstruir su sistema inmune y devolver la capacidad de producir células normales. Fueron casi 6 meses de incertidumbre, monitoreo constante y miedo, pero también de esperanza, hasta que finalmente llegó la noticia que cambiaría su historia. Alisa había entrado en remisión completa. La leucemia se había desvanecido, no estaba más. Este logro no solo salvó su vida, demostró que por primera vez la edición genética podía convertir lo imposible en posible. ¿Y tú? Si tu única esperanza fuera reprogramar tus propias células, ¿te atreverías a hacerlo?